¿Qué tipo de inflación se ve en Grecia y por qué? El tipo de inflación se vio en Grecia fue inflación galopante. Este es un nivel de inflación de dos o tres dígitos en el plazo de un año, es decir, que un producto tiende a triplicar su precio en apenas en un año, provocando lo que es una tremenda pérdida de poder adquisitivo y suele sobrepasar el nivel del 10% anual. La siguiente gráfica es del 12%, que viene siendo en marzo de 2022 y viene siendo igualitario a lo que sería la inflación que tuvo, la crisis que tuvo Grecia en los años 90. Bueno, principalmente ¿por qué surge este tipo de inflación? Pues básicamente es lo que dejó el resultado de la pandemia y por el surgimiento y el auge de la guerra en Ucrania, lo que corta así o intercepta la línea de suministros y las importaciones de lo que son materias primas, gas ruso y entre otros productos que son de origen extranjero. Por ejemplo, en Grecia hay muchas personas que se quejan, incluso ha habido manifestaciones en las cuales eh, hablan de ese tipo de cosas, de la inflación tan severa que hay en este país, porque, por ejemplo, algunas madres que son adolescentes, madres embarazadas, no tienen la nevera llena de alimentos. Lo mismo los pescadores han dejado de pescar pues por mantener la gasolina y por porque hay muy poca producción en esto. También porque el combustible, por ejemplo, de los aviones, subieron a un precio más elevado. Los agricultores dejaron de cultivar su tierra y algunas empresas manufactureras de leche, de lácteos y queso, pues dejaron ya de, digámoslo así, de bajar un poco esa producción porque el precio de la leche eh, tendió a subir más. Por ejemplo, los mercados, hay unas etiquetas de productos en las cuales tienden a disminuir los precios en una semana y lo mismo para la otra semana. Incluso lo más, lo más áspero de esto es la subida de precios en los recibos eléctricos. Por ejemplo, que llegaron a subir a 1.400 euros, lo que antes estaba en prácticamente en 500 euros básicamente. Esto también hubo una parte participativa, una gran cantidad de contribuyentes en las cuales se crearon mesas de comedores sociales a los más desfavorecidos o a los más afectados de esta inflación, que serían las personas con menos ingresos o las personas con extrema pobreza. Entonces surgen estas mesas de comedores sociales el, porque hay personas que no tienen la necesidad de comprar ni siquiera pan, cereales, carne, pollo, granos. Entonces, al no tener este suficiente dinero, pues acuden a estos comedores sociales que abastecen lo que sería los alimentos de un desayuno, de un almuerzo, incluso hasta de una cena. En lo que concierne la canasta básica del índice de precios de consumo o el IPC, hubo un incremento del 2,5% en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que ha afectado a los productos como carne con un aumento de 14,1%, huevos y lácteos de un 11,7%, aceites y grasas de 22%, verduras tanto frescas como congeladas del 13,8%, pan y cereales del 10%, mientras que el costo de las frutas, el café, el cacao y el té han aumentado a un 7,1%. Durante el periodo de crisis económicas y incertidumbre, las expectativas inflacionarias pueden influir en el comportamiento de empresas y consumidores. Si la población anticipa un aumento de costos continuo, esto puede llevar a varios comportamientos que alimenten a la inflación, como la fijación en los precios más altos o una demanda anticipada.
Durante la crisis económica de la década de 2010, Grecia enfrentó una crisis de deuda pública y un déficit fiscal considerable para hacerle frente a sus obligaciones financieras. El gobierno pudo haber recurrido a la emisión de dinero, lo que contribuyó en la inflación de Grecia. En un esfuerzo por estimular la economía durante la crisis, el Banco Central Europeo implementó políticas monetarias expansivas que incluyeron bajos tipos de interés monetarios y programas de compra de bonos. Estas medidas pueden haber aumentado la cantidad del dinero en circulación y contribuido a la inflación de Grecia. La depreciación del euro en relación con otras monedas, especialmente durante momentos de incertidumbre económica, puede aumentar el costo de la importación para Grecia, lo que a su vez puede contribuir a la inflación al hacer que sus productos importados sean más caros. Para solucionar el problema de la inflación, en Grecia se utilizaron distintos métodos de soluciones. Una de las soluciones fue la implementación de nuevas políticas monetarias por parte del Banco Central Europeo, ayudando hacia la estabilización de la economía de Grecia. Otra solución es la recapitalización de los bancos, las cuales ayudan a fortalecer el sistema financiero y restaurándole confianza a los inversores, lo cual es fundamental para que se establezca la economía. Otra solución fue la recepción de programas de rescates financieros por parte de entidades como lo son la Unión Europea, el Banco Central Europeo y algunos fondos monetarios, las cuales les dieron estos apoyos financieros para controlar la inflación. Otra solución fue la introducción de reformas estructurales en el sector público, lo cual aumenta la competitividad, a lo cual se ve mucha más producción y mucho más crecimiento a nivel económico. La inflación en Grecia generó una serie de problemas que no solo afectaban a la economía, sino también a la población en general, las cuales eran la pérdida del poder adquisitivo, la inestabilidad económica, la reducción de la inversión, el impacto en los ahorros y la presión sobre los salarios.